un toque final a los procedimientos primitivos practicados por la monarquía, por así decirlo, ¿verdad? Porque si antes se hacía un teatro de un proceso judicial, de un proceso formal para ejecutar, para enjuiciar y condenar a una persona, se supone que la Revolución Francesa fue más humana, fue más civilizada, fue más jurídica, ¿verdad? Sí entendemos, ¿verdad? Como cortarle la cabeza en la guillotina, un proceso más humano y más civilizado. Recuerden que una de las principales instituciones, ¿verdad?, de la Revolución Francesa fue el establecimiento de la ejecución por decapitación, que fue practicado durante muchos siglos. Tengo entendido que todavía entrado el siglo XX, en Francia a los condenados a muerte todavía se les recetaba y se les condenaba con la pena de muerte, haciendo el uso de la famosa guillotina que fue implementada durante la Revolución Francesa. Recuerden que la Revolución Francesa significa libertad, igualdad y fraternidad. La nueva filosofía del Estado implicó la fijación de límites a su actividad y con ello un lugar para los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano o garantías individuales. Si pueden ver en esta página de diapositiva, aquí está el URL, la llamada, ¿verdad?, de HTTP, en la que pueden encontrar el material bibliográfico con el que se preparó y se elaboró esta lección de clase, ¿verdad?, sobre teoría general del proceso, eh, si no me equivoco, de Cipriano Gómez Lara. Es importante hablar de la Revolución Francesa porque, si bien es cierto, le dio finalización a tanta crueldad de los procesos monárquicos primitivos antiguos. Es un poco irónico decir que le dio fin a los procesos crueles y teatrales porque fue la Revolución Francesa la que comenzó con la decapitación de la monarquía, el clero y la nobleza. Seguido de esto se dieron un sinnúmero de juicios públicos que, solo para brindarles una estadística concreta histórica, fueron 100.000 cabezas decapitadas las que dejó la guillotina de la Revolución Francesa durante este periodo que muchos historiadores le llaman el periodo del terror. En la siguiente diapositiva les presento algunas imágenes que ustedes van a observar y van a analizar. El objetivo de estas imágenes es la siguiente. Saben de que hemos estado estudiando en esta lección los antecedentes de los procesos primitivos, ¿verdad? La versión española, la versión italiana, la versión romana, la versión germánica. Hemos hecho algunos comentarios, ¿verdad?, sobre procesos inquisitoriales. Dentro de la lámina se presenta la ejemplificación de dos personalidades célebres que fueron enjuiciadas primitivamente y fueron ejecutadas. Entonces, si ustedes, con la observación de estas imágenes, vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje, que es un foro, ¿verdad? Un foro que consiste en desarrollar la contestación y el cuestionamiento de tres preguntas que se formulan, ¿verdad?, en la sección de aprendizaje, ¿verdad?, de la lección. Pueden ver las imágenes. Recuerden de que hay que hacer la lectura de la diapositiva y la lectura del material de estudio para después tratar de llegar a identificar y a categorizar cada una de las imágenes que estamos viendo en esta diapositiva, a qué periodo histórico o a qué etapa histórico de antecedente de pueblo primitivo pertenece. Vamos a hacer una asociación de la imagen. Algunas de estas imágenes no pertenecen a ninguno de los periodos, pero sí están mencionadas en algunos antecedentes de carácter histórico y jurídico. A continuación, presentamos un ejemplo de una ficha de referencia, ¿verdad?, que se refiere a Giordano Bruno de Nola, nacido en Nápoles en 1548, en Roma, y fallecido en 1600. Se hace una nota de referencia de él. Se supone que fue un protagonista del desafío a la ignorancia en su tiempo y cuestionó los dogmas de la iglesia. La iglesia lo condenó a la hoguera. Fue un filósofo visionario, científico, conocedor del arte de la memoria, la metafísica, las matemáticas y la cosmogonía. Sufrió en su cuerpo la ira y la condena de la Inquisición. Dicen las referencias que pasó 7 años en las mazmorras de la Inquisición
que lo consideró un hereje heterodoxo, provocador. Su pensamiento fue examinado en el proceso inquisitorial. Existen las actas del proceso inquisitorial de Giordano Bruno, ¿verdad? Hay un libro publicado que uno lo puede comprar en línea, ¿verdad? Me parece que el libro se llama Actas del proceso inquisitorial de Giordano Bruno. Son las actas traducidas, ¿verdad? Tal y a cual sucedieron. En esta traducción se hallará al lector la defensa de la libertad del conocimiento ante la resistente cerrazón y oscuridad de la iglesia del siglo XVI. Esto es una referencia, esa es una pintura de representación de lo que es el personaje y la imagen de abajo es una, me parece, ¿cómo le llamaban? No sé si es una imagen de relieve trabajada, labrada en piedra por un artista años posteriores que se refiere al proceso de la representación del proceso de Giordano Bruno. A continuación, ya para ir finalizando, debemos de señalar que los procesos inquisitoriales tienen un carácter dispositivo y publicista. Son juicios orales, no hay mucha escritura en el proceso, está muy relacionada con la evolución histórica del absolutismo de la monarquía hacia el liberalismo individualista y también tienen cierta relación con el socialismo y el colectivismo. Es una idea del proceso inquisitorial, ¿verdad?, pasada al proceso inquisitorial publicista y está representada por el siguiente esquema. Está el proceso inquisitorial, ¿verdad?, característico de regímenes absolutistas, el proceso dispositivo, característico de liberalismo individualista y el proceso publicista colectivista que es característico de ciertas tendencias hacia el socialismo, ¿verdad? Ahí está de nuevo la llamada bibliográfica que vamos a utilizar para que ustedes encuentren el material de estudio y lo lean. Esta imagen que ven aquí es una recomendación cinematográfica de una película que se llama Danton. Danton fue uno de los líderes de la Revolución Francesa que junto a Maximiliano de Robespierre fueron abogados los dos, fueron jacobinos. Jacobinos es una clase social burguesa aristocrática que pertenecía a la misma sociedad francesa que contribuyeron al fin de la monarquía y a lo que fue todo lo que representó la Revolución Francesa. Fueron brutales y bárbaros y severos los dos personajes porque contribuyeron, ellos presenciaron, condenaron y ejecutaron a una gran cantidad de personas en juicios públicos y mayor proceso judicial y los mandaron literalmente pues a la guillotina. Les repito el dato, ¿verdad? Si ustedes leen estadísticas de la Revolución Francesa, fueron 100.000 los decapitados en la guillotina en los procesos públicos de la Revolución Francesa. Y pues aún así se le conoce a la Revolución Francesa como avanzada, civilizada y pues técnica para su tiempo. Aquí hay una ficha técnica, ¿verdad? Georges Jacques Danton, llamado también Jorge Danton, 26 de octubre de 1759, guillotinado en París el 5 de abril de 1794. Fue abogado, político y francés que desempeñó un papel determinante durante la Revolución Francesa, cuyo talante fue atacado por los dirigentes del partido en pugna hasta que los mismos dirigentes de su partido lo consideraron una amenaza y fue enjuiciado y ejecutado por uno de los mismos. Fue uno de los primeros líderes del Club de los Jacobinos junto a Maximiliano de Robespierre y uno de los primeros en integrar el Comité de la Salvación Pública. Finalmente fue arrestado por orden de este último condenado y fue enviado a la guillotina. Si han escuchado en la Biblia la expresión, el que hierro mata, a hierro muere, pues eso fue lo que le pasó a Danton. Mandó a un sinnúmero de gente indebidamente a la guillotina y él terminó en la guillotina. Otro dato interesante es que Maximiliano de Robespierre tuvo el mismo fin y la misma condena. Decía George Danton que en las revoluciones la autoridad siempre recae en los mayores de los sinvergüenzas. Es lo que decía Danton y es lo que se dice que dijo antes de que le volaran y le cortaran la cabeza públicamente, ¿verdad? Con esto hemos finalizado la lección. En esta última diapositiva se les recomienda fuentes cinematográficas. Hay tres formatos cinematográficos de contenido histórico que tienen que ver con el proceso primitivo, ¿verdad?
La primera es El pueblo y su rey, ese es el título. Me parece que es una película española. La segunda, Los fantasmas de Goya, muy triste, trágica y brutal, es un poco fuerte, ¿verdad? Se manifiesta bastante cercano a lo que era el proceso inquisitorial, ¿verdad? Lo que eran las condenas, lo que era el cuestionamiento del proceso inquisitorial. Y la siguiente es Germinal, que es una película francesa que habla también sobre los procesos públicos de formalización en los antecedentes primitivos. Se dice que todavía los procesos siguen siendo brutales, siguen siendo crueles mientras exista la pena de muerte. Recuerden que todavía existe en muchos países la condena por fusilamiento, por ahorcamiento y por inyección letal, por envenenamiento, eh, que son penas de muerte pues más humanas comparándolas con sus antecesoras. Con esto agradecemos su atención, ¿verdad? Y cerramos con un pensamiento, una expresión del pintor Francisco Goya que decía que el sueño de la razón produce monstruos. Se les recomienda a todos googlear, ¿verdad? La biografía de Francisco Goya, ver sus pinturas que existen. Francisco Goya fue una especie de reportero fotográfico que pintó todo lo que miró en su época. Van a ver unas pinturas bien brutales, crueles y aberrantes de Francisco Goya, quien se limitó a pintar la realidad histórica que vivió en su tiempo, ya que vivió en los últimos días de la Inquisición española. Gracias por su atención y recuerden leer los objetivos de las actividades. Pasen muy buen domingo. Saludes.